Bastida. En poco tiempo la Corte determinará la procedencia o no de la consulta que el presidente quiere abrir para que la gente decida si se llevará a juicio a los últimos 5 expresidentes. No hay cargos concretos en contra de ninguno de ellos y eso hay que tenerlo en consideración, pero los tiempos electorales llegaron. En su toma de protesta, el presidente se pronunció por no abrir juicio en contra de ellos, pero aceptó que si el pueblo lo quería, acataría su decisión. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido de insistir en una consulta como esta violaría las leyes constitucionales. ¿Habrá amnistía para los expresidentes o será mera propaganda electoral? Así es como comenzamos este programa de análisis y debate a fondo. Los saludo con muchísimo gusto. Usted ya me conoce, yo soy Magda Bastida y también saludo y doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo con Adriana Dávila, diputada del PAN. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos en esta tarde. Al contrario, Magda, un gusto saludarte a ti. Gracias a mis compañeros por compartir esta mesa. También agradezco a Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Arturo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, y no por ello menos importante, saludo también con gusto a Pablo Gómez, diputado federal por Morena. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, mucho gusto en estar en este canal. Muchísimas gracias a los tres. Permítanme rápidamente mencionar cómo estará estructurado nuestro programa de hoy. Vamos a platicar acerca de los motivos de la consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué es lo que está moviendo realmente esta propuesta? Además, también platicaremos de los motivos de la ley de amnistía a expresidentes, esta propuesta que justamente hiciste tú, diputado. ¿Cuáles son las aristas? ¿Qué implica realmente esta propuesta? Platicaremos en un tercer bloque acerca de la Suprema Corte de Justicia. Parece que la pelota está en la cancha de este organismo. ¿Qué implicaciones tiene y cuál sería el costo también para la Suprema Corte de Justicia si no fuera aprobada? Y finalizaremos hablando acerca del uso político de la justicia. ¿Realmente será solamente el uso político de la justicia cuando se habla acerca de esta propuesta de consulta ciudadana? Así es como comenzamos a fondo y vamos empezando entonces. Hace un par de semanas ya lo veíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado una consulta popular para enjuiciar a 5 expresidentes. Estamos hablando de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron sucesivamente entre el periodo de 1988 y el 2018, a los que acusa de corrupción, de privatizaciones ilegales de bienes públicos durante sus gestiones. Pero, ¿cuáles son los motivos reales que están impulsando la realización de esta consulta? Y así es como empiezo contigo, Adriana. Gracias, Magda. A mí me parece que cuando un presidente de la República toma protesta, lo primero que hace es decir que va a jura cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanen, y además jura hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. De tal manera que lo más grave que estamos viendo hoy es que tenemos un presidente en donde la Constitución no le interesa, la Constitución es él, el Congreso es él, la Suprema Corte de Justicia es él, y establece un juicio más mediático que jurídico, que legal, para acusar, para desviar la atención de los graves problemas que hoy tenemos, que están en la cancha del presidente después de 2 años de gobierno, y que sin ningún, como bien lo señalabas en tu introducción, sin ningún asunto específico, legal, acusación clara, concreta, más que su palabra, pues lanza una pelota política que por supuesto ya midió que le reditúa grandes cosas, porque lamentablemente hoy, Magda, ante los más de 70,000 muertos, casi 80,000 ya muertos por esta pandemia que están en la cancha del presidente López Obrador, los más de 20,000 niños que están pidiendo para sus medicinas, niños con cáncer, niñas y niños con cáncer que están pidiendo que haya medicamentos, los más de 12.5 millones de desempleados que tenemos en este país derivado del mal manejo de la pandemia, las empresas que están cerrando. Lo que tiene que buscar el presidente es cómo lograr atraer nuevamente a su cancha, que es exclusivamente la política electoral, un tema que le ha redituado políticamente. Y creo que ese es lo más grave que tenemos hoy. Para un candidato cualquiera hacer este tipo de señalamientos, pues puede ser, llamémosle, un asunto permitido, pero para quien es el presidente de la República, me parece que lo único que ha generado no solo es una gran división, nos ha puesto a pelear a mexicanas y mexicanos contra mexicanas y mexicanos, y creo que eso no es
alguien que llegó con una gran respaldo popular y cuyo bono democrático está desperdiciando. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Voy contigo, Pablo. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Es juicio mediático o jurídico? ¿Qué está moviendo al presidente para poder presentar esta propuesta? Es curioso, pero en este programa las tres preguntas del principio que acabas de mencionar son en contra. O sea, un programa que se hace para estar en contra de convocar a una consulta. Bueno, yo voy a hablar al contrario de ustedes. Creo que la consulta se justifica porque nadie cree en México que habiendo tenido un Estado corrupto, el presidente de la República no tenía nada que ver con eso. Es una cosa ilógica. El presidente de la República era el jefe del Estado. Si el Estado era corrupto, como está fuera de toda duda, pues él era el jefe del Estado corrupto. Entonces, de que hay una enorme cantidad de denuncias contra los expresidentes, las hay. Existen, lo que pasa es que hay impunidad. Hasta este momento ha habido impunidad. Nosotros estábamos elaborando una propuesta en la Cámara hasta el momento en que el presidente presentó la suya y el Senado la mandó a la Corte por disposición de ley. La nuestra iba a tardar todavía bastante, también por disposición de ley, que la ley le da una velocidad distinta a las propuestas de este tipo que nacen en el Congreso y las que presentan los presidentes. Entonces, ya no seguimos adelante, pero era lo de la ley de amnistía, es decir, que el pueblo votara. Si olvida los posibles delitos que hubieran cometido los presidentes, o no olvida, entonces en ese momento pues, la gente, según mi opinión, iba a votar abrumadoramente por no olvidar. Yo creo que hay un gran sentimiento popular de que no olvidemos. Porque si olvidamos la corrupción, olvidamos los malos gobiernos, las represiones también, entonces no vamos a poder superar el Estado corrupto y el Estado represivo. No vamos a poder superar el presidencialismo despótico que ahogó la vida política de México. A eso quieren volver los opositores actuales. Pero nosotros tenemos que luchar para que no volvamos a eso. De allá venimos, ¿cierto? Fuimos víctimas, no solo en lo personal, que desde luego también fuimos víctimas en lo personal, sino como país, como colectivo, como ciudadanía. No queremos volver. Queremos que el pueblo diga basta. Se acabó la impunidad de los presidentes. Esa es la idea. Nos acusan de que es una idea política. Pues claro que es una idea política. No es una idea de otra naturaleza, ¿no? Cuando el pueblo vota, es un acto político por excelencia y es un acto democrático por definición. Entonces, ¿qué es lo que mueve la consulta? ¿La política o el combate a la corrupción y a la impunidad, nada más para terminar de enfocar la idea? Es que las dos cosas son las mismas. La política de lucha contra la corrupción y la represión, contra el viejo sistema antidemocrático. Bien, vamos en ese momento a hacer un corte en este tema para poder ir también a conocer cuál es la apreciación que tiene Arturo al respecto. ¿Qué piensas tú, Arturo? ¿Qué mueve esta consulta? ¿Qué hay detrás de la consulta? Bueno, yo creo que ahí, con todo respeto, Magda, eso tendríamos que preguntarle a quienes le están promoviendo, porque lo que podemos hacer nosotros es especular. Nosotros podemos pensar que es un tema distractor, podemos pensar que es un tema en el que, por un lado, el presidente de la República lanza esta idea de la consulta y la recogen, por un lado, ciudadanos que se ponen a recabar firmas, que las juntan de una manera milagrosa al final. El propio presidente manda su pregunta, aunque él dice que él votaría en contra, porque él no está de acuerdo en que se juzgue, y entonces pareciera un poco extraño. Yo en lo particular creo, y aquí voy a retomar una de las palabras que acaba de decir el diputado Pablo Gómez. Creo que estamos hablando de que si vamos a entender que los gobiernos fueron corruptos y que nadie lo duda, y si vemos el escrito que mandó el presidente al Senado, donde nos habla de una serie de conductas
en el que incluso dice expresamente en el punto tercero que el neoliberalismo se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, e independientemente del crecimiento en la pobreza, la desigualdad, etcétera, tendríamos que entender que todos tendríamos que estar a favor de la aplicación de la ley. Retomo lo que dice Adriana, en el sentido, ya entrando en confianza, en el sentido de que las autoridades todas, por mandato constitucional, se comprometen a cumplir la ley, no solamente el presidente de la República. Y a mí me preocupa mucho el tema de la Fiscalía y la autonomía de la Fiscalía, porque aquí lo que tenemos que entender es, mientras no haya una amnistía como la que están proponiendo en alguna forma, como una salida a solucionar un conflicto, así lo entiendo, como una especie de ley de punto final, una posibilidad de una justicia transicional quizá, tendríamos que pensar que por definición eso tendría que buscarse, perdón, eso, si hablamos de una amnistía... esa no es la propuesta, es lo contrario. Es una ley de no olvido. Más adelante vamos a hablar de la ley de amnistía, Pablo, para poder profundizar en el tema y poder desmenuzarlo. Vamos primero con otra cosa. Ya están hablando de otra cosa. A lo mejor interpreté mal y lo platicaremos al rato con todo gusto. Mal, no, al revés. Entonces, vamos a entender, la idea es entonces que no se olvide y que se aplique la ley. Eso tendría que ser un criterio jurídico y eso no tendría que estar sujeto a consulta. La verdad es que esta consulta, decía el diputado Gómez, que dice el programa de debate está armado como para que todo el mundo estemos en contra. Yo les diría, la consulta está planeada para que todo el mundo diga a favor, porque la pregunta, y me refiero a la que está planteada por el Ejecutivo, pues todo el mundo tendría que contestar que sí. Si la pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso es algo que no se tendría que preguntar a la ciudadanía. Eso es algo que es obligación de las autoridades, si es que todavía se puede fincar responsabilidad por no haber operado prescripciones, por ejemplo. Si son conductas de antes o después de sus gestiones, ni siquiera estaríamos hablando de la cuestión de que hubiera sido un tema que en su momento hubieran tenido lo que conocemos coloquialmente como fuero y que tendría que ser materia de investigación y persecución independientemente de que haya una consulta y que la ciudadanía se pronuncie. Creo que aquí el tema es ¿por qué consultar algo que sería una obligación por parte de las autoridades? Es decir, vamos a proponer, si ahora, ahorita seguimos. Vamos a hacer el corte en ese momento y permíteme, por favor, preguntarle a Pablo si tiene una réplica ante este comentario. Pablo, ¿qué opinas? No, yo solamente en la parte de la ley de amnistía. La ley de amnistía se presentó en la Cámara para dar base a una consulta convocada por la propia Cámara, a efecto de que la gente votara. ¿Estás dispuesto a olvidar a través de una ley o no? Nosotros estamos en contra del olvido. Para poder recabar, digamos, el repudio al olvido, preguntaríamos si se está de acuerdo con la amnistía. Esto ya no funcionó, porque ya se le dio trámite primero a la propuesta presidencial. Por razones de ley, no por razones políticas. Es la ley lo que dice a quién se le da primero el trámite. No fue culpa de los diputados. Entonces, bueno, pues ya se fue a la Corte y ahí se va a decidir. Ahí se decidirá. Adriana, esto no tiene que ver con un asunto es que esto no tiene que ver con un asunto de trámite, Magda. O sea, finalmente no. Sí, fue un asunto de trámite. Hablando de un asunto, de un acto procedimental en temas relativos. Permíteme, Pablo. Perdón, pero que efectivamente pone al servicio de la legalidad la política electoral. Y eso me parece muy grave, o al revés, la legalidad al servicio de la política electoral. Y creo que eso es lo verdaderamente grave. Si discutimos sobre las formas, bueno, jurídicamente podemos discutir mucho, pero lo más importante de una discusión de esta naturaleza es discutir el fondo. Y déjame plantearte algunos casos. Yo creo que evidentemente nadie está de acuerdo en que se olvide si alguien cometió un delito. Se tiene que castigar, y para eso creo que si hay los expedientes concretos
si hay carpetas de investigación, si tienen indicios, si tienen elementos, pues se llenen a la Fiscalía General de la República para presentarlos ante la Fiscalía General de la República y que sea la Fiscalía General de la República que castigue los actos de corrupción, que castigue los abusos de autoridad, que castigue cualquier delito que hayan cometido estos expresidentes. Y yo nada más te preguntaría, eso implicaría también a sus secretarios, porque si fuera el caso concreto, bueno, hoy tenemos en el gobierno del presidente López Obrador trabajando a varios secretarios Alfonso Durazo estuvo como secretario particular de Vicente Fox y también estuvo en su momento en otros gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari. Tenemos a otro exsecretario que hoy es el de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y que fue en su momento también de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Y tenemos a otro secretario en la Comisión Federal del Examen, Manuel Barlet Díaz, que por cierto tiene ahí algunos temas que se han denunciado ante la Fiscalía General de la República, que se han hecho públicos, el número de casas que tiene que no han sido cotejadas de manera correcta, y bueno, esos secretarios eran parte de estos gabinetes de los que se pretende acusar y son partes hoy del gabinete del presidente López Obrador. Yo no sé si la purificación llega solo desde el momento en el que te sumas a una propuesta de carácter político, y eso es lo que no se vale, porque lo que se está haciendo, Magda, es engañar a las personas, y creo que no hay nada más ruin, bajo y desagradable de la clase política que usar al propio pueblo para engañar al pueblo, y creo que eso no es correcto. Fíjate, además, votaron 30 millones de mexicanos y mexicanas por el presidente López Obrador y no lograron juntar las 1,800 firmas. Bueno, o como dicen, milagrosamente el último día se junta un cierto número de firmas. Creo que ese tipo de cuestiones son más que evidentes. Yo estoy convencida de que debe combatirse la corrupción. Es más, yo le digo a Pablo, si tienen ellos algunos elementos para acusar a los expresidentes, Pablo, yo te acompaño a la Fiscalía General de la República. Vamos, hagamos las denuncias si tienes los elementos, pero no puede trabajarse como se está trabajando hoy, Magda, porque si se dice que, como lo dice la carta del presidente, que eso ocasionó muertes, entonces también vamos incluyendo al actual presidente, ¿no? Tenemos más de 75,000 muertes hoy por COVID. Tenemos más de 60,000 por la violencia, que ha sido el peor periodo que tenemos de los últimos tiempos, y hablar del pasado todo el tiempo, solo por mencionarlo, sin asumir las responsabilidades del presente, me parece que es no solo ruin, no solo bajo, sino poco profesional de quienes han planteado que llegaron a hacer las cosas de manera distinta. Pablo, ¿alguna intervención como a manera de réplica para poder pasar? El pasado es presente. El pasado es presente. ¿No es cierto que hay que lo pasado pisado? Eso es lo que quieren los partidos que tuvieron la presidencia antes. Pero el pueblo mexicano nunca se ha pronunciado para que lo pasado sea pisado. Por eso la idea de que la consulta fuera si se está de acuerdo en olvidar o no olvidar. La gente, yo creo, que votaría por no olvidar. Algunos votarían por olvidar, como nos está sugiriendo la diputada y como nos está sugiriendo el PAN, el PRI. Ella dice que ella me acompaña. ¿Sí? Qué lástima que no me acompañaste antes. No porque no la haya invitado, no invité a nadie, pero yo sí he ido a presentar denuncias contra tu partido. ¿Y sabes qué pasó? ¿Cuáles? No, te voy a decir, fue un gran escándalo nacional. Amigos de Fox. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio Público? No ejercicio de la acción penal. Yo le dije a Vicente Fox, tú tienes que nombrar un Ministerio Público independiente. Que no se puede que tú seas el jefe del general Macedo de la Concha, que es el procurador, y de la señora Fromo, que es la fiscal especial, fiscal especializada, y les ordenes que se olvide tu delito. Entonces, miren lo que son las cosas. Espérame, déjame terminar la anécdota. No me le eches a perder, con ofensas. Cálmate. No te aceleres. A ver, Pablo, Adriana. Por eso te digo que no quiere que el pasado sea presente. ¿Qué pasó entonces? Un candidato
que fue elegido, Vicente Fox, era una persona que cometió delitos electorales gracias a los cuales pues llegó a ser presidente. El que perdió en segundo lugar también era el caso que también yo denuncié de los Pemex Gate. 1,100 millones de pesos le sacó Zedillo, presidente de la República, a Pemex para dárselo a su partido y su candidato. ¿Qué procesos se abrieron? Unos, y fueron exonerados. Las personas que tuvieron que ver. Director de Pemex. Ahora, los expresidentes actuales. Pablo, seguramente nos podríamos aventar todo un debate con este tema, pero déjame tomar también parecer Arturo para poder conocer cuál es su apreciación en cuanto a este debate que ya se está armando perfectamente entre Adriana y Pablo en este momento. ¿Qué tan constitucional, y para podernos centrar nuevamente en el tema, qué tan constitucional es realizar una consulta como esta que se está proponiendo y que, bueno, pues ahora ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia? Arturo. Bueno, desde mi punto de vista tenemos que partir de una cuestión. La consulta es constitucional como mecanismo de una democracia participativa. En términos de la Ley Federal de Consulta, se establece que lo que se va a someter a la consulta son decisiones en las que exista trascendencia nacional con el tema propuesto y que contenga elementos como que se repercuta para la mayor parte del territorio nacional y que impacte en una parte significativa de la población. Esto tendríamos que llevarlo a una idea de qué es lo que va a tener que ser calificado por la Suprema Corte para ver si se admite y que evidentemente no implique, por ejemplo, violación a derechos humanos. Yo les diría que, en mi opinión, el preguntarle a alguien, ¿quieres que se aplique la ley?, no tendría ningún motivo de inconstitucionalidad, porque es lo que todo mundo tendríamos que contestar que sí, y tendríamos que hacerlo con convicción. El problema es la forma en la que se está planteando. Si nosotros vemos, y voy a insistir en la carta que mandó el Ejecutivo al Senado para proponer la pregunta y la consulta, se está dando por hecho una serie de conductas y se está dando una serie de responsabilidades que podrían estar vulnerando la presunción de inocencia. Dice el diputado Pablo Gómez, sabemos que esto ocurría, y sabemos que hubo muchas irregularidades, sabemos que hay una gran impunidad, eso lo reconozco. También hay que decir que, por ejemplo, el texto dice que esto se debe tal vez porque no se han fincado responsabilidades a la ambigüedad del artículo 108, cuya reforma se encuentra en trámite. Honestamente, yo no entiendo esa supuesta ambigüedad. Lo que nos dice el texto todavía en vigor es que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solamente puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Se va a ampliar la posibilidad de juzgar si se aprueba ya en la Cámara Revisora la reforma, si se aprueba por la mayoría de los congresos locales, y se podrá juzgar por más delitos. Pero con el texto del artículo 108 en sus términos no hay ambigüedad. Simplemente durante su encargo solamente se puede juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero después de la gestión se puede juzgar por cualquier delito. Y de hecho, en términos del artículo 114 constitucional, ni siquiera se computa el plazo de la prescripción mientras el presidente se encuentra en funciones. Entonces, es una impunidad, como dice el diputado Gómez, que se ha dado por el sistema político que teníamos, por la prevalencia de temas políticos sobre lo jurídico, en eso estamos completamente de acuerdo, pero si estas cuestiones están cambiando y estamos hablando de un Estado de Derecho ahora, o de la construcción de un Estado de Derecho, tendría que ser con el cumplimiento de las atribuciones que tiene cada una de las autoridades, sin necesidad de recurrir a un mecanismo como una consulta. Y aquí también me preocupa el tema de que se esté queriendo involucrar la decisión de si se investiga o no, que tendría que ser tomada por la Fiscalía General de la República como organismo público autónomo, y que parece que hay demasiada injerencia en estos temas. Creo que hubiera sido más afortunado, como proponía el diputado Gómez, que se planteara a partir de una cuestión. ¿Quieren que se olvide o no? Pero plantearlo como lo están haciendo de ¿quieres que se aplique la ley? Pues está llevando a una respuesta también muy dirigida y que parte de una base en la que pudiera haber una violación, desde mi punto de vista, a la presunción de inocencia que cualquier persona tiene que tener en forma plena en un procedimiento de orden penal.
Bien, Arturo, en este momento justamente esa pregunta se analiza en la Suprema Corte de Justicia, se tienen aproximadamente 20 días para que se determine si la pregunta pasa o no pasa para que se pueda llevar a cabo esta consulta popular. En medio de la discusión y poco antes también de esta presentación surge la propuesta del diputado Pablo Gómez, esta ley de amnistía a los expresidentes. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos entender esta propuesta? Que bueno, que también nos lo contará de viva voz el diputado, que lo tenemos aquí presente. Sin embargo, ¿corresponde al pueblo de México perdonar a los expresidentes y los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Esa es la pregunta de fondo y con eso regresamos después del corte. ¿Cómo entender esta propuesta de la ley de amnistía para los expresidentes? ¿Es un as bajo la manga en dado caso de que se llegue a rechazar la propuesta de la pregunta que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Realmente corresponde al pueblo de México el perdonar a los expresidentes y los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Empiezo contigo, Arturo, y de ahí me paso con Adriana y con Pablo. Muchas gracias. Bueno, de entrada, yo no creo que eso sea la intención, porque si estamos hablando, y vamos a partir de lo que nos dijo el diputado Pablo Gómez ya explicando el tema, que se presentó la iniciativa para dar motivo a poder plantear la consulta y no porque se tenga la intención de que se apruebe este mecanismo de extinción de la sanción penal, sino que lo que se está buscando era tener como el pretexto para mandar la consulta por parte de la Cámara de Diputados, así lo entendí, y si lo vemos de esa forma, es que ni siquiera están pensando en que es una propuesta que les gustaría que fuera aprobada. Si la consulta del presidente sale en el sentido de que no hay que castigar, y vamos a pensar que los resultados de la consulta, si se obtienen con la votación que establece la ley, es vinculatoria, no habría necesidad de buscar una amnistía por ningún motivo. Creo que aquí lo que tendríamos que entender es, y volvemos al tema, creo que la definición es si estamos hablando de una democracia participativa o si vamos a hablar de una democracia representativa a partir de lo que son los poderes como sería el legislativo. Creo que el presidente, y eso lo ha dejado claro, ha querido involucrar a la sociedad en algunas actuaciones que a lo mejor no todos hemos coincidido con que se tenga que preguntar cualquier cosa o la forma en la que se han hecho algunas consultas, pero se desprende que lo que ha querido es involucrar a la sociedad en algunas decisiones. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en que esto se someta a consulta porque, insisto, creo que es un tema de Estado de Derecho que si estamos construyendo deberíamos de fortalecer y debería de aplicarse la ley por las autoridades que tienen que hacerlo. Y en términos de nuestro sistema penal, la amnistía se debe de conceder por una ley emitida por el Congreso. Tenemos en el Congreso de la Unión, por ejemplo, y aquí tenemos a dos representantes de la población, que son los diputados, tenemos representantes que se manejan como de las entidades, que son los senadores, y entre los dos cuerpos colegiados se integra el Congreso de la Unión, que es el que tendría que decidir si se aprueba una ley de amnistía o no. Es a través de esa representación indirecta, si quieren, pero al fin y al cabo no se tendría que consultar a la ciudadanía al respecto. Yo no estaría, en lo particular, con todo respeto, a favor de ninguna de las consultas, ni a favor ni en contra, ¿no? De ninguna de las dos consultas. Vamos contigo, Adriana, para poder después pasar con Pablo, con sus apreciaciones y también con algunas aclaraciones al respecto. Sí, gracias. En principio, cuando tú aplicas un proceso de amnistía es porque tienes que perdonar ya a alguien que está condenado, o sea, es un delito. Y finalmente, entonces, tienes que comprobarle a los expresidentes que cometieron un delito. Aquí hay una gran equivocación, no, hay cosas que no se olvidan, hay cosas que no se olvidan que por eso los ciudadanos y ciudadanas, luego de 18 años de campaña con un discurso de mérito de la propia clase política, pues votan por una posición, por una opción que les prometió cumplir la ley. Y cumplir la ley significa si alguien cometió un delito, si hubo actos de corrupción, que se castiguen. E insisto, tienen a la Fiscalía General de la República. Y justamente por eso yo lo que digo es, Alejandro Gertz Manero, el actual fiscal, que no es tan autónomo, no es nada autónomo, pues me parece que además participó como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, pues tiene todos los elementos, en dado caso, tiene todos los instrumentos jurídicos a su alcance para iniciar este tipo de acciones. Yo estoy segura que si Pablo se acerca con Alejandro Gertz Manero en ese asunto de la justicia, pues podrá resolverle parte de los asuntos que antes no les resolvieron,
aparentemente por asuntos políticos. Pero el problema de fondo de hoy, lo que se quiere es que se mantenga en la mente de las personas que todos los demás son corruptos menos los que se purifican por la cuarta. Y eso es una campaña de inhibición que está haciendo el gobierno federal para evitar que se castiguen los delitos de a de veras. Y debo decirte además otra cosa, yo estoy segura que Pablo, que es perfectamente afín al tema de la justicia, de la transparencia, de la honradez, pues podrá acompañar la demanda que ya hizo el PAN, por ejemplo, para que nos digan de dónde salió el dinero que le entregaron a Pío, el hermano de los, un delito también que hay que castigar. Y como bien lo dice Pablo Gómez, pues como no lo sabía el presidente de la República, si los presidentes saben todo, ¿no? También debe saberlo de Barlet, debe saberlo de Ana Gabriela Guevara, debe saberlo de Eva Cadena, como también supo lo de Bejarano. Es decir, toda esa corrupción que estaba en el pasado, pues claro, metan a la cárcel a todo aquel que haya cometido un acto de corrupción, incluyendo los de ahora. Déjame pasar ahora con Pablo para que pueda ahora sí dar una explicación en torno al tema de la amnistía de esta propuesta que había hecho en la Cámara de Diputados y bueno, además al mismo tiempo para que puedas ofrecer esta réplica, Pablo. Bueno, es que las aclaraciones son más que las réplicas porque se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Una amnistía no requiere, no se dirige solo a personas ya sentenciadas. Pueden ser personas sujetas a proceso o incluso personas que no han sido sometidas a proceso. No es un pretexto, maestro Cosío. Es en la búsqueda de un instrumento de consulta política. Pero ya no está vigente porque ya se le dio trámite a la proposición o a la solicitud que hizo el presidente de la República. Nosotros ya no hicimos solicitud el día que se venció el plazo, que fue el día 15 de septiembre. Por lo tanto, no está registrada en la Cámara la solicitud de hacer una consulta popular para, según nosotros, rechazar el olvido. Porque si la mayoría votara a favor de una ley de amnistía, los poderes públicos tendrían que expedir la ley de amnistía al Congreso y el presidente tendría que promulgar. Y si no, entonces ese proyecto tendría que ser desechado por la Cámara de Origen. Entonces sí, pero no es una maniobra política, es el uso de un recurso político legal. Es decir, esto se llama plebiscito en los países democráticos. Nosotros no hemos tenido esas instituciones. Nosotros vamos a votar cada 3 años. Y durante ese lapso nadie nos pregunta qué opinamos y qué queremos. Nos convocan otra vez a otros 3 años. Bueno, eso es lo que queremos superar. Además de votar cada 3 años para elegir personas, pues queremos que el pueblo pueda estar yendo a votar cosas relevantes, cosas de interés. Pues no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel municipal incluso. Está concedido eso como un derecho ya en la Constitución. Ahora, vamos a seguirlo impulsando. En este momento no tenemos más que esperar a que la Corte diga. Yo nunca le he tenido confianza a la Corte, porque la mayoría de los ministros pues provienen de los partidos que están en la oposición en este momento, ¿no? Entonces, y tienen pues sus orientaciones ideológicas y políticas muy definidas, pero vamos a esperar lo que dice la Corte y después de que la Corte diga lo que quiera decir, pues tomaremos otras decisiones, pero nuestro planteamiento claro es que el viejo régimen no puede ser olvidado. Si lo olvidamos, no podremos nunca superarlo. Reincidiremos como país, una y otra vez, en la corrupción, en la represión, en todo lo que vivimos. Queremos superar eso. Le pedimos apoyo al pueblo. ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema de pedirle apoyo al pueblo para seguir luchando para eliminar al viejo régimen? Pues es nuestro deber. Y la gente, si nos apoya, pues no la vamos a traicionar, como dice Andrés Manuel. Mencionabas algo
Algo, diputado, que en este momento es importante. La pelota ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia y hay que recordar que el ministro Aguilar debe de ahora de operar jurídicamente con una presión política que evidentemente representa esto que estamos viviendo sobre sus hombros, y el asunto también debe de resolverse con una delicada reforma al Poder Judicial de fondo. Lo mencionaba el País recientemente en un artículo que presentaba acerca de todo este debate que se está abriendo. En este sentido, pues podríamos hablar de cuál sería la sentencia de Aguilar. Se va a conocer en los próximos días. ¿Qué pasaría si en dado caso no se aprueba esta consulta? Si de plano dicen que no pasa la pregunta, ¿puede el gobierno llevar adelante una consulta después de haber sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia? Y empiezo con usted, diputado, para poder posteriormente pasar con Adriana y con Arturo. No, yo creo que ya esa consulta no se haría, pero eso no quiere decir que no se hiciera nunca. Podemos insistir en eso. Hay plazos de ley, hay mecanismos legales. La consulta popular está en la Constitución. Para los legisladores que no lo saben, hay que recordarles que la consulta popular está en la Constitución. Es un instrumento político. No es algo que me gusta o no me gusta. Ya sabemos que al PAN no le gusta nada. Nunca le ha gustado consultar a nadie. No son de esos partidos. Entonces, bueno, quizá lo sean algún día, si nos ponemos a hacer consultas populares y nos acostumbramos a ellas. Pero una cosa clara, es un recurso político y un derecho ciudadano. Vamos, bien, para que se entienda bien. Bueno, yo debo decirte, Magda, que por supuesto que reconozco la experiencia que tiene el diputado Pablo Gómez. Digo, años y años ha sido legislador, hemos tenido la oportunidad, él y yo, de repetir en las legislaturas, ¿verdad? Entonces creo que no nos conocemos bien, ¿no? Y en ese sentido, lo único que puedo decir es que no tiene que ver con que si nos gustan o no las consultas. Yo lo que diría es, y pues de que se hacen como deben hacerse, de manera legal, con los temas, como bien dice Pablo, que importan también a las personas. Por ejemplo, ¿por qué no preguntamos hoy si queremos que se dé recursos a las niñas y niños con cáncer que están padeciendo y sufriendo la falta de medicamento? ¿Por qué no hacemos consultas de esa naturaleza? ¿Por qué no hacemos consultas para saber si queremos que las mujeres de este país puedan seguir contando con sus estancias infantiles en lugar de que las desaparezcan? Creo que ese tipo de cuestiones también son de importancia general, que ayudan en la vida cotidiana de las personas. Creo que eso es lo que tenemos que entender en la tarea que tenemos nosotros en el Poder Legislativo. Pero yo lo que te puedo decir es que lamentablemente lo que vamos a ver es el circo permanente, el circo romano o mexicano, como quieras llamarlo, sobre este tema, porque entonces ahora van a acusar nuevamente a la Corte, si es que falla de manera legal, de que es una Corte corrupta. Por cierto, tanto niegan el pasado que lo tienen en el presente, pero muy claro, ya te repetí, ya les comenté, el número de servidores públicos que anteriormente estaban en otros sexenios y que hoy están en esta llamada cuarta transformación, entre ellos una expresidenta, una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. Ese pasado que no les gusta está más presente en esta transformación aparente que están queriendo plantear. Entonces, el asunto no tiene que ver con una consulta de manera formal, legal, bajo la ley. Pasa es que a Morena le gustan las consultas a modo, porque tampoco le preguntaron a la Corte sobre el aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Y tampoco le preguntaron a la Corte sobre lo que pasó en Baja California, y tampoco le preguntaron a la Corte sobre lo que pasó en sobre las pérdidas millonarias. Yo le digo sí, vamos a castigar a los anteriores que cometieron, según los dichos de Morena hoy, todos los delitos que ya cometieron. El tema económico, ¿y quién va a castigar, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo lo que se perdió en la rifa del avión que no era avión y que sigue ahí, que seguimos pagando y que nos llevó a perder hasta hoy más de 1,800 millones de pesos que bien pudieron haber sido utilizados para medicamentos en esta pandemia, ¿no? Vamos a castigar también al presidente por los más de 70,000 muertos de la violencia, o incluso nada más termino con esto, Magda, o quién va a castigar al presidente por haber cometido el delito de haber dejado ir a un delincuente como el hijo de Chapo Guzmán, que además aceptó públicamente que él lo dejó de ir. Ese tipo de cuestiones también tenemos que castigarlas. No hay justicia selectiva, Magda, y ese es el problema con Morena, que quiere justicia selectiva.
Déjame pasar ahora con ¿Ustedes Arturo compraron para el que avión? también. ¿Por qué Sí, compraron perdón, el Pablo. avión? El PAN compró el avión, se lo regaló al PRI para que lo A usara. ver, déjenme pasar con Arturo también para que nos pueda dar su apreciación en cuanto a este punto. La pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué viene después, Arturo? ¿Puede el gobierno llevar adelante una consulta después de haber sido declarada inconstitucional por la Corte? O como está insinuando Adriana en este momento, pues a lo mejor literalmente llevar a cabo la consulta pese a que sea rechazada por la Corte, porque así lo entendí, Adriana, ¿o me equivoco? No te equivocas, yo estoy creo segura que que darán. Ok, Arturo. yo O sea, creo que se le aquí ocurrió algo a lo que ella. tendríamos que ver es lo siguiente. Si la Corte rechaza la constitucionalidad de la consulta, no se podría plantear esa consulta, por lo menos no válidamente y no en términos constitucionales. Creo que el gobierno no se arriesgaría a plantear una consulta por la libre, y yo creo que en todo caso lo que podría hacer es lo que dice el diputado Gómez, que podría tal vez volver a plantearse posteriormente. Sin embargo, yo lo que diría es que si hubiera una intención realmente, efectivamente, de investigar y de perseguir los posibles delitos cometidos antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes Salinas hasta Peña Nieto, tendríamos que partir de que si se rechaza la consulta, no hay ningún impedimento para que la Fiscalía, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la investigación de los delitos. Es decir, creo que aquí lo que tenemos que quitarnos de la mente es que parece que es darle luz verde a la Fiscalía. La Fiscalía ya tiene luz verde si es que hay algún posible delito y tiene la obligación de investigar. Lo que podría pasar si se aprueba la consulta y si el resultado es vinculatorio por obtener los votos necesarios y todo lo que implique legalmente, es que se pudiera detener una investigación eventualmente si ganara la opción del olvido, vamos a decirlo en las palabras que ha dicho el diputado Gómez, en el sentido de que no se castigue lo que ya ocurrió en las anteriores administraciones. Pero creo que si no hay consulta, pues hay la viabilidad para que se puedan llevar los procedimientos sin ningún impedimento. Insisto, no depende de que se puedan ejercer las atribuciones de la Fiscalía General de la República y en su momento del Poder Judicial de la Federación para poder investigar, perseguir, juzgar y sancionar las conductas de quienes ocuparon la presidencia de la República, ya sea por conductas durante su gestión y por supuesto con más razón antes y después del ejercicio del cargo, salvo el tema de que hubiera problemas de prescripción. Fuera de eso, si no hay consulta, no hay impedimento y se tendría que investigar porque es lo que le obliga a las autoridades. Si no, podrían hasta incurrir en responsabilidad. Bien, en este sentido me voy contigo, Pablo. Ahora sí, déjame poner sobre la mesa una pregunta un tanto espinosa y que forma parte de nuestro cuarto bloque. ¿Hay un uso político de la justicia? La justicia siempre se ha manipulado en México. El Ministerio Público estaba al servicio del presidente de la República. En este momento tenemos una fiscalía independiente. Yo espero que cumpla con su obligación, pero estamos hablando de un proceso político. Necesitamos que el pueblo salga a votar para presionar a las autoridades, al mismo presidente de la República, al fiscal, a los jueces, porque ha habido tanta impunidad. La justicia, por ejemplo, miren, para irnos más atrás, ¿cuál es la deuda que tiene el Poder Judicial por la represión del 68, del 10 de junio del 71? Es inmensa, porque fueron tapadera de la represión. Fueron actos verdaderamente de terrorismo de Estado. Y sin embargo, ¿saben qué hizo el Poder Judicial? Declaró que había prescrito ya los delitos cometidos por Luis Echeverría, que estaba preso en detención, en prisión domiciliaria, y lo exoneraron con el cuento de la prescripción. Esos delitos contra la humanidad no prescriben, hombre. Bueno, eso hizo el Poder Judicial, pero no nos han dado ninguna explicación, ¿eh? Nos deben esa, y nos deben tantas, como estas que yo presenté. Los dos principales candidatos en una elección eran unos delincuentes electorales. Pero bueno, ¿cómo fue que Fox llegó a ser presidente? Ya no el PAN ya no lo, pues no lo protege, ¿no?
Bien. pero en su momento el PAN fue el que cometió el delito. Bien, paso Eso sí. rápidamente con Adriana y después de ti, Adriana, nos vamos a un corte para poder regresar ya al bloque de conclusiones. Brevemente, por favor. Como nunca la justicia estaba al servicio del poder político, como nunca. Nadie niega las cosas terribles que en el pasado sucedieron y que nos tienen hoy donde nos tienen, lamentablemente, Magda. Pero como nunca, la justicia estaba al servicio de la política y concretamente al servicio del presidente de la República. Tan es así que el día de ayer renuncia el titular de lo que antes era el SAE y ahora es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, porque hay 2,000 millones de pesos que la Fiscalía entrega aparentemente para una rifa que no es rifa, de un avión que es avión y que dicen que compraron y que pueden evidentemente hacer todo lo que jurídicamente está a su alcance, porque tienen los instrumentos, tienen el poder, tienen todas las condiciones para hacer justicia, y lo que quieren es venganza. Son cosas completamente distintas, porque los ciudadanos y ciudadanas de este país no se merecen vivir en esta constante época de venganza. Yo estoy de acuerdo en que tenga que castigarse todo aquello que le dolió al pueblo de México, todo aquello que lastimó a las personas, pero a mí me parece que hablar desde desde la parte y posición unipersonal, eso es lo que nos tiene, como nos tiene, porque entonces la ley ya no sirve. Y yo estoy dando ejemplos de cosas que están sucediendo en este gobierno y que no se han castigado, porque reitero, como nunca la justicia está al servicio de la política, y como nunca la única justicia que existe hoy en este país se llama la justicia que aplica el presidente de la República. Es terrible. Bien, es un gran vamos a hacer un corte. Vamos a El hacer PAN un se corte podría y quedar vamos a sin volver gente. ya para este bloque de conclusiones, Pablo. Si fueras. Si me lo permiten, se nos agota el tiempo y necesitamos también poder concluir. Hacemos rapidísimo una pausa, regresamos para poder concluir. Ya estamos en la recta final de este programa de análisis y debate a fondo. Estamos entrando en el bloque de conclusiones. Tenemos únicamente 1 minuto y medio para que cada uno de ustedes pueda concluir en torno a este tema, la ley de amnistía, además de esta consulta popular, cuál es el camino, qué sigue ahora y bueno, qué es lo que se espera en los próximos días. Empiezo contigo, Arturo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ha sido muy enriquecedor esto, creo que nos ha aclarado mucho, sobre todo el diputado Gómez, con esta idea de cuál fue la idea de la presentación de la iniciativa de ley de amnistía. Creo que podríamos dejarla ya fuera del debate como propuesta, sino que era un mecanismo para lograr la consulta, y en ese sentido creo que lo que nos debe de concentrar ahorita es el tema de la consulta que desde mi punto de vista, yo me voy a sostener en lo que he planteado, no tendría que realizarse porque es una obligación legal el que se proceda a la investigación y persecución de cualquier delito perseguible de oficio. Y los que son materia de consulta, que ni siquiera se dice cuáles son específicamente en la pregunta, sino las conductas que están señalándose como en gran bloque para los expresidentes, por ejemplo, si hablan de miles de muertos, si hablan de desaparecidos, bueno, son conductas que se persiguen de oficio y no tendría por qué tener que consultarse. Creo que es un tema en el que efectivamente se está mezclando la política con lo jurídico y tendría que resolverse en una forma mucho más pura desde el punto de vista jurídico. Sé que es a lo mejor un sueño guajiro, porque efectivamente la política y lo jurídico siempre se han estado mezclando, y el sistema de justicia, pero si lo que queremos es una transformación, tendríamos que luchar por esa autonomía. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Pablo. Pues pase lo que pase en estos días, según la Suprema Corte, nosotros vamos a seguir luchando, por no olvidar, porque no se olvide en este país los años del presidencialismo despótico, las represiones y las corrupciones. No podemos olvidarlo, sino pues pagando el precio de reincidir. Insisto en eso. Yo entiendo muy bien la posición de los partidos de oposición que tuvieron alguna vez la presidencia. No quiero saber nada de las fechorías que hicieron entonces. Pero yo creo que tienen que dar la cara. Y todos la tenemos que dar. No se trata de buscar el castigo personal de nadie. Eso es lo de menos. Meter a alguien a la cárcel no resuelve el problema.
hay que meter a los que haya que meter, pero eso es un asunto aparte. El asunto político, es decir, de la polis, del pueblo, es el poner las cosas en claro, el conocer cómo operaba exactamente el Estado corrupto mexicano para poderlo superar. Bien. Paso contigo, Adriana. Yo te puedo asegurar, Magda, y le aseguro también a mi compañero diputado Pablo Gómez, porque Arturo tiene muy claro el tema jurídico, pero le aseguro a mi compañero Pablo Gómez que no se va a olvidar. Tal no se va a olvidar porque con este gobierno lo tenemos más que presente. Todo aquel pasado que se aborrecía, todos aquellos actos de corrupción, de abuso de autoridad, de abuso de poder, de centralismo y concentración del poder, los tenemos mejor ejemplificados el día de hoy en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de Morena. Un gobierno que llegó a vengarse y que prometió combatir la corrupción y tiene más corrupción que nunca, que prometió dar seguridad y tiene más inseguridad que nunca, que prometió dar a los más pobres. Tenemos cerca de 2.5 millones de personas desempleadas. Creo que ese es el tema. No, Pablo, no se va a olvidar porque nos lo recuerdan todos los días, porque ustedes nos recuerdan que votar por ustedes fue un grave error. Le recuerdan al pueblo de México que lo que hicieron, que lo que están haciendo es lastimar a aquellos que confiaron en ustedes, porque se encargaron en tan solo 2 años de decirle a la gente que fue una vergüenza que votaran por ustedes, porque aquellos que están arrepentidos de haber elegido un futuro, solo se dieron cuenta que lo que les entregaron fue un pasado rancio, de lo peor, en donde las figuras más representativas de esta cuarta transformación las tienen ustedes ahora en los cargos de poder. Ahí es donde lo tienen. No ha habido relevo generacional, lo tienen ustedes y son ustedes los responsables de ahora en adelante y desde hace 2 años de resolver los problemas que dijeron que iban a resolver. Adriana, se nos acabó el tiempo. No se va a resolver. Se va a resolver como... Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado en este análisis y debate. Sin duda es una obligación legal. El perseguir cualquier delito no tendría por qué someterse a una consulta. Sin embargo, pase lo que pase, se buscará que no se olvide la corrupción, que no continúe siendo una herencia tan sexenal, porque la justicia debe aplicarse a todos por igual, sin usos políticos, sin intromisión a las instituciones. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. Esto